I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva emisión de Protagonistas por Siempre. Hoy la verdad que la emisión va a ser un lujo porque vamos a hablar de uno de los pintores más geniales que han transitado por el impresionismo y luego por el postimpresionismo, cuyas obras pictóricas son de una belleza, la verdad, incomparable. Me estoy refiriendo a Vincent Wilhelm van Gogh. ¿Quién no se ha detenido a admirar la belleza de esos cuadros notables como la Casa Amarilla, como los lirios, los girasoles, el retrato del Dr. Gadget, Noche Estrellada y tantos otros? Se han tejido muchas historias sobre la vida de Van Gogh. Se han dicho muchas cosas buenas y también malas. Se ha dicho que padecía epilepsia, que estaba loco, pero las nuevas biografías sobre él han esclarecido esta situación y hoy en Protagonistas por Siempre vamos a dilucidar estos misterios sobre su vida y sobre su obra. ¿Se suicidó Van Gogh? Acompáñenme al próximo bloque y juntos esclarezcamos estos grandes misterios. Qué gusto otra vez tenerte acá, Lili, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, como siempre. Es un placer. Y hoy vamos a hablar de uno de los genios de la pintura, de Vincent van Gogh, ¿eh? Un hombre que apenas vivió 37 años, nada más, que tuvo muchos padecimientos, muchas enfermedades, y tuvo una familia también, tal vez, digo yo, que no lo supo entender, salvo su hermano y querido hermano Theo. Theo, sí. Bueno, contales un poquito a los televidentes dónde nació, cuándo. Bueno, se dice que él en realidad tuvo una vida de infortunio, podríamos decir, como vos adelantaste en la introducción. No logró formar una familia, no logró cumplir los cánones de la sociedad de su época, tener un trabajo estable. Y tampoco logró tener una salud, ¿no?, que le permitiese llegar a la ancianidad. Pero todos estos inconvenientes lo llevaron a él a sumergirse en el arte. El arte significó para él su salvación en esta corta vida a la cual vos haces referencia. Sí, era hijo de un pastor protestante, Theodorus van Gogh, igual que el nombre de su hermano tan querido, y había nacido ya con un designio, porque bueno, nació el mismo día que un hermano que un año atrás había fallecido, y por eso le pusieron el mismo nombre. Y ese designio lo llevó a una vida de padecimientos y de dudas, y a tratar de seguir un mandato familiar. Él quiso ser igual que su familia, dedicarse al arte, a la venta de cuadros, no lo logró hacer. Tampoco pudo ser como su padre era un pastor metodista. Intentó estudiar teología sin éxito, hasta que bueno, luego salió a predicar, a difundir esta religión, pero sin tener un conocimiento, claro, muy sólido, ni ser esa su real, claro, vocación, ¿no? El metodismo es una rama del protestantismo, sí, que nace específicamente en Inglaterra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es una rama un poco ya extrema del anglicanismo, porque las personas que practican esta religión viven en una vida muy austera,
no tienen ningún tipo de lujo ni de placer mundano, o sea que extreman la fe al punto de ser fanáticos. Claro. Bueno, Vincent, ya por su carácter temperamental, digamos así que abraza esta religión de una manera muy fanatizada, inclusive tuvo mucho, podríamos decir, éxito en los sectores más bajos de la población, y precisamente él se va a predicar a las minas, está con los mineros, vive una vida sumamente de pobrezas y privaciones, y ese fanatismo tan exagerado de él, porque era una persona, ya te digo, muy temperamental, que no tenía equilibrio dentro de su personalidad, Claro. en lugar de ganar adeptos para la religión, los espantaba, Sí. porque no comía casi nada, o sea que estaba muy deteriorado, aparte lo veían desequilibrado. Sí, no recibía paga algunas, toda su vida Esto lo dependió. hizo, digamos así, durante 2 años Sí, y pico. Y bueno, esa malnutrición fue, digamos así, minando su salud. Sí. Porque hay que decir algo, viste que a la introducción yo dije si estaba loco o no estaba Claro. loco. En realidad, Vincent tuvo 5 hermanos más, uno fallecido. Sí, el primero. Pero parece ser que porque también tuvo Teo, este hermano Sí. al que él quiso tanto, Menor que el él. menor unos 4 años que él, y otra hermana de él, llamada también Wilhelmina, Sí. Wilhelmina, los 3 habrían padecido la misma enfermedad, que se pudo diagnosticar con el tiempo, porque en aquella época no se conocía, del pleno siglo XIX. Claro, sí. No se desconocía la enfermedad, que sería catalogada como porfiria intermitente. Pero esto se sabe ahora, o mejor dicho, se supo en el siglo XX. Claro. ¿Y qué es la porfiria intermitente? Es la incapacidad que tiene el organismo de generar una enzima. Y esa enzima no solamente afecta a la parte hepática, sino que también trae serios problemas emocionales. Y de ahí vendría las alucinaciones, Sí. el desequilibrio emocional. Los delirios persecutorios que tuvo. Y que también está muy conectada con la mala nutrición. Claro. Porque también, de la mala nutrición, también llega, o sea, Vincent se daba al alcoholismo. Sí. Y parece que el alcoholismo es un disparador de esta enfermedad, porque la enfermedad va a surgir en determinadas etapas de su vida. Ahí, o sea, recrudecía, ya tenía la predisposición genética, Sí. pero recrudecía cuando él estaba mal alimentado, era presa del alcoholismo, Claro. y llegaba a estados obviamente incontrolados. Claro. O sea que, digamos que después, en el siglo XX, se logra esclarecer cuál era realmente el padecimiento de Van Gogh, que no era ni epilepsia ni era locura, era un problemita a nivel hepático, digamos así, por Claro. decirlo de alguna manera, que después se traducía en todas estas alteraciones que él tenía. Claro, ¿no? tampoco se conocía el origen de esta enfermedad y tampoco se lo trataba, porque muchas veces se internó en lugares Claro. que no eran los adecuados, Y justamente, sin tratamiento No, inclusive, y sin cura, por supuesto. Y aparte, mal diagnosticado. Mal diagnosticado. Porque se lo diagnosticaba como epiléptico y no era epiléptico. Claro. Entonces se le daba un mal diagnóstico y obviamente una mala medicación. Sí. Eso fue, pobrecito, lo que lo fue llevando a tener cada vez mayores padecimientos y demás. Sí. Bueno, comencemos a hablar de la primera etapa de su pintura, porque tiene unos cuadros. Claro, él nació el 30 de marzo del 53. Por supuesto es el resultado de una sociedad burguesa muy estricta, como a la que vos hiciste referencia. Tenemos que hablar de los Países Bajos, Holanda, una Holanda protestante frente a una Bélgica en el sur, que él visitó y en la cual vivió con otras características, con otra religión, como es también el catolicismo. Su primera etapa la transitó como predicador, y allí se comenzó a conectar y a tratar con los más humildes,
con los campesinos, con los pescadores, con los mineros, y tiene una etapa que se asemeja a la etapa de Rembrandt, otro gran pintor holandés. Del claroscuro. Del claroscuro, el gran artista del claroscuro. Ahí vemos un primer cuadro, ¿sí?, en la playa de Scheveningen, donde él pinta una marina. Hay un texto que habla de que él visitaba constantemente esa playa y había observado las tormentas, los días oscuros. Utiliza, por supuesto, todos los tonos del marrón, el ocre, con algunos destellos de luz que da con el color amarillo. Según lo que él había estudiado y como seguidor de los pintores holandeses, siempre debía ubicar personajes. Allí hay figuras humanas, pero no en detalle, no se las observa. Las marinas tenían esa característica y la misma tonalidad, el claro oscuro. Claro. En la primera etapa. Que se la calificó como terrosa. Terrosa, la etapa. Sí. Si el señor director puede poner el famoso los comedores de patatas. Sí. Claro. Ahí está. Bueno, es uno de los cuadros, las pinturas más importantes de la primera época. Vemos una escena cotidiana, son mineros que regresan al fin de la jornada, están compartiendo, son muy pobres, 5 figuras muy pobres, están compartiendo patatas y malta, y se los ve en una actitud plácida o de descanso. El claroscuro se observa en la luminosidad de sus rostros, ¿no? Claro, sí. Pero no le llega a dar el juego que le da Rembrandt. No logra focalizar la luz como lo hace. No, porque a él, en el caso de Rembrandt, está el uso del color. Rembrandt utilizó muy bien el color, el claroscuro y la línea. En este momento lo importante para Van Gogh es el color, no tanto la pureza, diríamos, y la fidelidad, ¿no? Además, él estaba muy enamorado estaba muy de acuerdo en exaltar la fealdad, diríamos, no tanto la belleza al modelo renacentista, sino más bien la escena y la personalidad de cada uno de los personajes. O sea, es más bien realista. Más bien realista, claro. Sí, porque ya estamos entrando en el realismo, sí. En esta época ya entramos en el realismo, sí. Mitad del siglo XIX se entra en el realismo, el naturalismo. Y después viene el movimiento extremo que es el naturalismo. El naturalismo, claro. Bueno, él exalta, en este caso, el sentido estético de lo feo, como él lo enuncia, ¿no? Ahora, si podemos ver otro cuadro, que es Naturaleza muerta con Biblia, que es un cuadro para mí preciosísimo. Sí. Ahí está. Acá hay una especie de ironía. Este cuadro lo llevó a pelearse mucho con el padre, porque el padre era un severo pastor metodista, sí. Ya que dijimos que eran muy fanáticos. Y ahí vemos la Biblia, y ahí al costadito está la Joie de Vivre, que es la alegría de vivir de Émile Zola, que es un libro precisamente todo lo contrario a lo que preconiza la Biblia. Claro. ¿No? Un libro, Zola fue un escritor francés naturalista, y dijimos que el naturalismo fue lo extremo del realismo. Llevó a la realidad al extremo, trataba de mostrar, digamos, lo más feo que tiene la realidad. Generalmente, inclusive, Zola escribe muchísimos libros, pero hay uno que es famosísimo, que es Naná, que es la vida de una prostituta de los bajos fondos de París. Y bueno, cuenta todas las miserias que puede vivir esta pobre mujer, prostituta de ese ambiente. Claro. ¿No? Y bueno, esto lo enfadó mucho al papá. ¿Por qué? Porque la alegría de vivir, que la verdad que el de alegre no tiene nada, pues una tragedia, es justamente todo lo contrario, no le encuentra sentido a la vida. Los personajes viven una tragedia sin valores cristianos, y bueno, al lado de la Biblia es una ironía, ¿no?
y allá atrás está una vela apagada. Apagada, claro, que es símbolo de la luz, que está apagada, sí. Como si la Biblia no fuera una luz. No fuera una luz, sí. Sino todo lo contrario. O sea, es una etapa fea que está pasando Van Gogh. Y además quiere darle un corte, diríamos, esta etapa de holandesa, esa etapa de su primer momento, y liberarse un poco de esa dominación, claro, paterna. Sí, sí, no, llegan a discutir tanto con el padre que al final lo echa de la casa. Hay que decir que Van Gogh tenía un temperamento muy fuerte, sí, muy indomable, tuvo un hombre de mucho carácter y bueno, tuvo muchas dificultades para trabajar bajo patrón. Claro, claro. No se sometía a ninguna ley y bueno, eso le trajo muchos problemas, era medio antisociable sí, su manera de conducirse y le trajo muchos problemas con todo lo que fuera la sociedad. Y por eso era un ser solitario. Y además, sí, no encajaba en la sociedad del momento tampoco. Claro. Estaba en contra de la burguesía, a favor de los más pobres. Es decir, no encontró un lugar en esa sociedad. Y sobre todo el sometimiento paterno. Sí. Que se rebeló totalmente contra el padre, terminó muy mal. Este cuadro y acá un poco muestra esa relación tormentosa que tuvo con su padre. En el próximo bloque ya vamos a ver una nueva etapa en Van Gogh, porque también fue impresionista. Sí. Ahora viene un poco el impresionismo, aunque se lo ha calificado de post-impresionista. Bueno, sí. Para hablar de los cuadros impresionistas, seguimos en el próximo bloque. Detrás de las paredes de este convento se oculta un terrible misterio. Una a una las alumnas del último curso están desapareciendo y el padre Pablo junto al comisario Ledesma serán los encargados de descifrar los acertijos de la enigmática hermana Brígida. ¿Estará loca o es la única que sabe la verdad? No te quedes con la duda. Averigua el misterio leyendo Crimen en el convento de la adoración. Lo podés encontrar en las principales librerías de la ciudad o mandanos un mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar que con gusto te lo enviaremos. ¿Creíste que el comisario Ledesma había logrado desbaratar esa red de trata de personas que acecha el convento de la adoración? En este nuevo libro, No matarás, Ledesma tendrá que abusar su ingenio para poder descubrir quiénes son los que se escudan en las sombras. No dejes de leer esta nueva entrega de la saga de Crimen en el convento de la adoración. Lo podés encontrar en todas las librerías Jenny del país. Bueno, acá ya en esta etapa ya vamos viendo una mayor luminosidad en los cuadros, ¿no, Lili? Sí, él pasa de esa etapa a una etapa que sí es del aprendizaje, podríamos decirlo, en el impresionismo. Tenemos que hablar que el impresionismo fue un movimiento pictórico, sobre todo en el arte, que se inició a partir de Claude Monet, con un cuadro que él llamó Impresión, de ahí el nombre de impresionismo. Él comienza en Amberes y luego en su viaje a París a conectarse y a conocer a pintores impresionistas de la época. Y comienza a utilizar algo que otro de sus pintores predilectos, que fue Rubens, que no utilizaba el claroscuro, sino el color. Ya tienen color, dan tonos más claros. De Rubens usa el celeste, el azul, el dorado. Y de los impresionistas, el tratamiento de ese color. Tengo entendido que los impresionistas trataban de captar el reflejo de la luz en los objetos. Claro. Sería así. Sí. Por eso ahí no son demasiado, o sea, no hacen demasiado claras las líneas. No. Sino, por ejemplo, vemos la luz
en el río, en el agua, Sí. como está medio difusa, ¿no? Por pinceladas, pero no muy claras. Claro, porque lo que les importaba a los impresionistas es retratar la realidad, pero sobre todo son los primeros que salen a pintar la naturaleza, Claro. salen fuera de los estudios, fuera de los talleres, diríamos, de los lugares, y la observan. Y aquí se nota el uso del trazo grueso, el uso del color, una técnica que Delacroix conocía muy bien, era utilizar uno de los 3 colores primarios, elegir uno y luego hacer como un contrapunto con la unión de los otros 2. Ajá. Es decir, utilizar el rojo y luego unir los otros 2 colores primarios como para dar esa sensación muy bien que vos observás de luz, de reflejo. E inclusive de profundidad en el agua. Por supuesto. Porque vos mirás que tiene trazos que son horizontales, otros que son verticales Sí. y oblicuos también. Eso es clásico de los impresionistas. Claro, le da- Y además en el caso de los puentes, que los impresionistas han pintado muchos puentes, sigue como una línea oblicua. Sí, por lo que se ve, sí. Sí, línea oblicua, como vos dijiste, con trazos horizontales, verticales, diagonales. Y luego va a utilizar otra técnica muy impresionista que es el puntillismo. Es decir, unir a esos trazos gruesos puntos. Con puntos, sí, con hemos visto. puntos. Ahora Hemos vamos visto en a otros ver cuadros. otro Si cuadro podemos ir que... viendo, el amarillo es un color típico, emblemático de Van Gogh, Sí. ¿no? Se ha hablado mucho de esto, de por qué pintaba tanto de amarillo. El amarillo, si bien es luminosidad, algunos dicen que también es el reflejo de la locura. Porque todo amarillo, depende también de la tonalidad del amarillo. Claro. Porque hay amarillos ocres, amarillos verdosos, amarillos anaranjados, amarillos más claros, bueno, todo depende de la tonalidad del amarillo. Sí. Pero se lo asocia mucho también con la locura el amarillo. Por eso dicen que acá tenemos la típica flor de Van Gogh. Sí, los girasoles. Los girasoles, ¿no? Claro, para él era un color de que le tenía cierta simbología al amarillo. Sí, le daba a él sinónimos, sí, reflejaba sus estados de ánimo, por así decirlo. Claro, vos fíjate que también apela mucho al naranja. Al naranja. Es un amarillo que tira al naranja, es un poco de mezcla con el rojo Sí. también. En este cuadro, los 4 girasoles utilizan una figura simple, su flor, esta flor, que está donde se muestran unos tallos resecos, son flores que están marchitas, pero que algunos de sus pétalos intentan en esa como florecer nuevamente, ¿no? Con un fondo azul, una base azul y un fondo verde que recuerda luego a una serie de cuadros que tienen como modelo los cipreses. Ajá. Entonces ahí juega con el contraste de los colores, sobre todo en un tema que no deja de ser una naturaleza muerta, ¿no? Bueno, es una persona que pasa por momentos de gran desequilibrio, ¿no es cierto? Y ahí él vive todo, o sea, la pintura es su, digamos, cable a tierra. Pues, por supuesto. Y inclusive cuando estuvo internado en ese psiquiátrico, él salía al patio del psiquiátrico a pintar. A pintar, le permitían salir. Bueno, hoy en día a los enfermos les hacen hacer laborterapia. Claro. Y una de las labores terapias, ¿cuál es? El La- dibujo, con la la pintura, poder expresar a través de ese canal, ¿no? Los distintos momentos. Si podemos ver el otro cuadro, que son creo que de las margaritas y las anémonas. Jarrón con margaritas y anémonas. Este es un cuadro bien impresionista. Bien Daría impresionista, porque sí. siempre el azul en el impresionismo no puede faltar. El azul, el fondo El azul. no se aprecia totalmente, ahí hablamos del puntillismo. Ese fondo tiene varias coloraciones y pequeños puntos que hacen el efecto de profundidad y da distintas tonalidades. Y también se ve unas flores un poco caóticas, no están colocadas, diríamos, tan armónicamente, pero nos dan idea de su estado de ánimo. Porque vos imagínate, también. ahí dice anémonas y margaritas. Y Las margarita. margaritas se logran ver en las blancas. Sí, Y las anémonas anémonas. serían las rojas. No, pero Hay otros flores y no claro, están muy bien delineadas. No que están digamos. muy bien delineadas porque lo que habla de eso, de una composición
caótica, Claro. pero bella, no, Claro, no, no, claro, no, claro. no dejemos de Bueno, resaltar. el azul es un color impreciso. Inclusive el azul se lo asocia mucho a los estados de melancolía, ya que en inglés están los blues. Sí. Los blues, que el blue en inglés es azul. La música, y los blues son las claro. canciones de los negros, de las Claro. melancolías. Inclusive el azul también fue un color de la época del modernismo, porque ya en el siglo XIX surgen movimientos Muchos literarios como el modernismo y toma mucho el color azul, Sí. ¿no? Que implica ese estado indefinido, de que uno lo puede asociar a los momentos de depresión, de melancolía, esos estados que no se sabe bien si uno está bien, si uno está mal. Claro. Así que es el color típico de este movimiento, del impresionismo, que también es coetáneo con el modernismo. Y en la literatura se usa mucho el tema del azul. Rubén Darío lo usa mucho, Claro. el tema del azul. Bueno, pero Van Gogh, digamos que va evolucionando, va aprendiendo. Va aprendiendo, se va relacionando con otros pintores del impresionismo, intenta, como en toda su vida, lograr formar grupos de trabajo con estos impresionistas, y bueno, por su propio carácter y por la personalidad de los otros, él quería, diríamos, reunirlos y trabajar todos juntos, intercambiar conocimientos, y no lo logró. No logra, porque es un No. hombre que es muy difícil de tratar. Aparte es un hombre que tiene mucho carácter, es líder y no se acopla al resto. Claro. Inclusive ahora la próxima etapa, vamos a ir a la etapa de Arles, ¿no es Sí. cierto? Donde él vive en una casa, la famosa Casa Amarilla. Ella. Si el señor director la puede ir poniendo, la Casa Amarilla de Arles, donde ahí va a compartir con Gauguin. Con Gauguin, nada ¿no? menos, sí. Pero no son buenas las relaciones. La relación no es muy buena. No es muy buena. Ahora, ¿por qué toda amarilla la casa Claro, esta, no? él, como dijimos, siempre dependió económicamente de su hermano Teo. Sí. Y cambió de lugar y de vivienda muchas veces. Y por fin logra alquilar esa casa con la ayuda de Teo, y que manda a pintar de amarillo y sus ventanas de color verde. Él cree que ese va a ser su lugar en el mundo, el lugar definitivo. Y pinta este cuadro, y pinta también las casas aledañas de color amarillo, como si ese fuese su pequeño lugar, su reino, Ahora, vos diríamos. viste que no tiene matices, él todo lo ve amarillo. Amarillo, sí. Bueno, ahí estaría un poco el fundamento de ese desequilibrio. Porque sí. todas las casas de barrio no puede ser amarilla. No, la de él sí, él manda a pintar amarillo. Pero el resto también todos. Claro. Y también siempre el cielo es ese azul profundo, medio brumoso, sí. mezclado con verde, con lila. O sea que bueno, ahí se plasma bien el estado emocional que él tiene. Ahora hay que decir que el pobre Van Gogh en el amor no fue nada feliz, porque inclusive él se enamora con mucho apasionamiento, como era su carácter, ¿no? De una prima que era viuda, que queda viuda la prima. Era muy joven en aquella época, tendría 20 y pico de años, y él se enamora profundamente de esa prima y se quiere casar con la prima, pero la prima se ve que cuando lo empezó a tratar, pobre mujer, salió prácticamente despavorida. Dijo que nunca se casaría con él, y el pobre realmente sufrió muchísimo esa decepción amorosa, y bueno, y después entra por un camino que es ir rodeándose con prostitutas, claro. Inclusive se llega hasta a casar con una, ¿no? Sí. Se llega a casar con una que estaba muy enferma, la recoge de los barrios de la calle, y tenía un hijo formal, pobre, y la recoge para darle, pero no está enamorado de ella. No logró, como dijimos al principio, formar una familia. No fue feliz en ningún sentido. Pobre Van Gogh, la verdad tuvo una vida muy atormentada, ¿no? Porque también inclusive yo creo que la medicina no le podía dar una respuesta satisfactoria a lo que él padecía. A su salud. Porque no tenía ni idea de qué enfermedad tenía, ¿no? Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando de la amistad con Gauguin. Of green, red roses too. I see them blue. El nuevo mundo propone nuevas vibraciones, nuevos encuentros,
nuevas formas de descubrir personas y lugares llenos de luz y revelaciones, invisibles, pero tan reales como la fe que los guía. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones, 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. ¿Creíste que el comisario Ledesma había logrado desbaratar esa red de trata de personas que acecha el convento de la Adoración? En este nuevo libro, No matarás, Ledesma tendrá que abusar su ingenio para poder descubrir quiénes son los que se escudan en las sombras. No dejes de leer esta nueva entrega de la saga de crimen en el convento de la Adoración. Lo podés encontrar en todas las librerías Jenny del país. Of green, red roses too. Bueno, acá Van Gogh entra en una etapa post-impresionista. Post-impresionista. Si tenemos que ver que él comienza con lo que se llamó la explosión del color. También abandona Holanda, Bélgica, y hace lo que en esa época se llamaba turismo artístico, es decir, que comienza a vivir y a visitar no solo París, sino a conectarse con las zonas próximas al Mediterráneo. Y eso le da idea, es otro clima, otro ambiente, el uso del color, y aquí introduce una novedad, diríamos, una que no era común para los impresionistas. Los impresionistas pintaban en un entorno natural, con luz natural. Claro, acá no. O pintaban en sus ateliers, en sus talleres, con luz artificial. Él comienza a pintar en el exterior sin luz natural, de noche, con la luz, claro, con la luz propia de este café, esta vista del café, en el que se observan primero 2 tonos fundamentales, el oscuro, el azul profundo del cielo, con esas estrellas muy brillantes, le da una idea de oscuridad a un sector, un ciprés, un verde, y luego da el gran toque de color en el café, donde utiliza esos colores dorados, amarillos, naranjas, tan intensos. Los personajes del café, los parroquianos, en los cuales tampoco ahí define sus rasgos. No de las personas, pero sí vos fijate que de las construcciones ya está bien definida la línea. Sí, no de las personas. También hay un gran y bello tratamiento del adoquinado, del piso, en el que intercala colores, con luces, sombras, detalle por detalle. Esa es la gran diferencia entre los impresionistas y podríamos decir a él como un neo o un post-impresionista. Bueno, justamente los post-impresionistas se quieren diferenciar de esa etapa impresionista. Porque todos los que fueron post, antes habían sido impresionistas, claro. Pero después se aburrieron de ese efecto, digamos así, poco claro, impreciso, y quisieron hacer algo totalmente diferente, que es justamente darle la línea bien acabada, y aparte los colores brillantes, porque todos esos cuadros impresionistas está esas tonalidades de azul, ocre, grisáceas, más pálidas, celestonas, que no sé, hay toda una especie de mezcla de colores que no se definen bien. Bueno, este es un movimiento post. Y además, él, como te dije, él comienza a vivir en otro ambiente. Claro. Se va a París, recorre las afueras de París, llega a las costas del Mediterráneo. Lógico, hay otro tipo de influencia en su vida. En su vida. Y en su estado de ánimo también. Claro, en su estado de ánimo. Porque acá no es solo el color. Acá es la composición, la línea, poder precisar la línea y el color, Claro. Si podemos ver el autorretrato con oreja vendada. Claro. Bueno, acá realmente no se sabe bien por qué fue que se mutiló esa oreja. Parece que después de una gran discusión con Gauguin, ¿no?
se llevaban muy mal. Muy mal, sí. Bueno, la convivencia sé que se ve que sería difícil. Se mutila la oreja. Parte de la oreja, no toda la no oreja. Toda, se la manda como souvenir a Se una la pobre lleva, prostituta llamada Raquel. Ah, no sabía el nombre. Sí, de y le dice que la guarde. Bueno, sí. Pobre mujer. Pobre mujer, Con claro. semejante souvenir. Claro. Pero dicen que él estaba muy tranquilo cuando se la cortó la oreja, ¿eh? O sea que no fue un arrebato de locura, No. sino que después se puso a pintar ese autorretrato con la oreja ya... Gauguin, que no se llevaba bien y que no querías en esa convivencia, aprovechó este hecho porque dice que lo vio con la navaja en la mano, pensando que lo iba a degollar. No hizo nunca referencia de este episodio y diríamos huyó de despavorido. Estuvo internado, creo que unos 2 semanas, 14 días, y pintó este autorretrato donde sí se ve su mirada perdida, triste, en contraposición con algo que él admiraba, eran litografías o escenas de la pintura japonesa, que está allí en la parte de atrás. La parte de atrás, que se contrapone con el caballete que está en el otro lado, y se dice que tenía ese abrigo y ese color, le dio esa tonalidad oscura para dar sensación de tristeza, de melancolía o de, no sé... Bueno, en realidad fue un hombre realmente pobre que no ha tenido ningún tipo de contención amorosa, porque la familia prácticamente... Salvo su hermano. Salvo su hermano Teo. Se quisieron mucho con su hermano Teo. A Teo le mandó muchísimas cartas. Y bueno, Teo parece que gozaba de una mejor situación económica. Sí. Y bueno, se dedicaba también a vender arte. Y trataba de ayudarlo todo lo que más podía. Y gracias a Teo vende el único cuadro, que en 400, tampoco lo vendió demasiado caro, No. 400 francos, que fue el único cuadro que logró vender en vida. Y después, bueno, ahora anda a comprar un cuadro de Van Gogh, ¿no? Claro, es imposible. Habría que vender no sé cuánto. Es imposible. Imposible, o sea que lamentablemente este pobre hombre no vio los frutos de su trabajo en vida, en ningún orden. No. Ni en la parte sentimental, ni la parte, bueno, pictórica. Por eso hablamos de su infortunio, ¿no? Claro, de su falta de fortuna, por decirlo así. Si podemos ver el otro cuadro, Los girasoles. Ahora, ¿por qué elegía siempre girasoles? Ahí está, ese cuadro es famosísimo. Es famosísimo, creo que es uno de los cuadros más famosos de toda la historia de la pintura, ¿no? Yo creo que porque era creo que lo representaba, era una flor simple, con vida, con el color amarillo, tan simbólico para él. Parece un cuadro simple, ¿o no? Sí, la verdad que no es pero se ha hecho un cuadro pero sumamente famoso. Yo pienso que tal vez será por el contraste de los colores. Es el contraste de los colores, es el tratamiento de cada una de las pinceladas, que son anárquicas. En algunos están bien detallados, las hojas tampoco están, como diríamos, siguiendo un orden. El fondo es un fondo netamente impresionista. Los primeros girasoles, en los que están en primer plano, están como recargados, no está definida la línea ni la figura, y ahí está, diríamos, su característica. Son cuadros en los que abunda el grosor de la pintura, tiene relieve. Tiene relieve, tiene... Claro. Y aparte vos ves que siempre están los girasoles que están todavía, digamos, lozanos y los que están marchitos y están... O sea que tal vez representa un poco cómo él se sentía. Sí, es una parte que de su vida estaría más o menos compaginada y la otra se ve que era un caos. Un caos en el cual los que están, diríamos ya, no tan lozanos, hay una profusión de detalles en pintura, un sobrecargar esa pintura, lo que indica la técnica y un momento de su ánimo muy caótico, ¿no? Inclusive, pobre hombre, estas alucinaciones que él padecía lo atormentaban terriblemente, inclusive por meses. Sí. A veces los ataques, por llamarlo de alguna manera, digamos así, las consecuencias le duraban 15 días, pero otras le duraban
meses, Sí. y lo tenía en una terrible depresión, o sea que sufrió muchísimo. Tenía Vincent. delirios persecutorios, fue internado varias veces, no tenía un tratamiento en sus internaciones. Acorde, claro. En algunos casos solo le permitían, se dicen sus biógrafos, bañarse solo 2 veces por semana. Era la única diferencia que tenía con el resto de los O sea que no enfermos. estaba contenido para no nada. estaba contenido, sí se le permitía salir a pintar, claro. que bueno, Bueno, que era bueno. su válvula de escape, por decir así. Bueno, luego ya vamos a ir viendo la última parte de la etapa de la pintura de él. Hay un famoso cuadro que es el retrato del doctor Gadget, ¿no? Sí. Si el señor director lo puede poner, que este médico fue un médico psiquiatra, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Y creo que la innovación con este cuadro fue que no le hizo el famoso retrato sentadito derechito, No. sino que captó, digamos así, cómo se sentía este médico, que parece que muy contento tampoco estaba. Bueno. Por la cara. No, pero fíjate la mirada que tiene. Sí, tiene una mirada perdida, melancólica. Tenemos que decir que Van Gogh también incursionó en los retratos. Sí, claro. En varios retratos y por supuesto tiene varios autorretratos. Este doctor, hay recomendación o por iniciativa de su hermano Theo, que sabía que al que el doctor le gustaba la pintura, inclusive este retrato fue un encargue que le hizo a Van Gogh, se convirtió además de su médico, en un interlocutor, alguien que podía apreciar su arte. Y bueno, se nota una contraposición, diríamos, una conjunción más que contraposición, entre el color de los ojos del doctor, el fondo, el oscuro de su chaqueta. También utiliza ahí flores, se cree que son lirios, y está en una actitud desestructurada, diríamos. Dice que Van Gogh decía que era tan nervioso como él. Ah, bueno. Porque de temperamento nervioso, pero hay una gran tristeza en los ojos de Sí, ese hay una médico. tristeza, melancolía. Como también un poco de depresión. Y digamos así que la novedad de este cuadro es que él trató de desestructurarlo al médico. Claro. O sea, como si tuviera una charla de café, Sí. y se sentó y lo pintó. Así es, no era una pose en este No, caso. no. Se nota en la línea oblicua que forman sus hombros, por ejemplo, y su codo que está apoyado, está recostado. No es una actitud típica de un lógico, de ahí que está siendo pintado, ¿no? Claro. Lo quiso tomar con una gran naturalidad. Pero bueno, lo acompañó mucho, tenían grandes diálogos sobre la pintura y fue como un amigo para Van como Gogh. un amigo, creo que de los pocos que pudo tener Van Gogh. Bueno, Sí. en la última parte del programa, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo realmente si se ha logrado esclarecer, aunque no se ha podido del todo comprobar, si realmente se suicidó o no se suicidó Van Gogh. Eso lo vamos a hablar en el último bloque. Ya volvemos. Of green, red roses too. I see them blue. Bueno, si podemos ver ese cuadro hermoso que son los lirios, mira que es. Este cuadro pertenece a la última etapa de su vida, ¿no? En el que realmente se puede titular como la pintura, como la razón de la vida de Van Gogh. También tiene que ver con su amigo, con el doctor, porque se dice que pintó este cuadro en tránsito o en camino hacia la casa del doctor. Y bueno, aquí notamos cómo utiliza uno de sus colores o las tonalidades predilectas, ¿no? Vemos una base, en rojizo, la tierra en color rojo, en contraposición con las hojas lanceoladas de los lirios, en un verde intenso, los lirios muy bien logrados, y algo que le dio un toque significativo, si podemos observar, un lirio blanco,
haciendo, está acá a la izquierda. Claro, a la izquierda, y haciendo como un eco o un contrapunto, podríamos decir, con otro lirio en los colores celestes, pasteles, más que vienen claro, a romper un poco ese color azul tan furioso que hay tan ahí. Furioso ¿no? Pero no es solamente azul, es azul y negro. Azul, negro. Y tiene la corola como amarillita, podría ser. Y tienen un fondo que da idea de que es un jardín, un prado, ¿no? No, pero, es una belleza este cuadro. Sí. La verdad que es muy habla de un camino, no es un jardín, diríamos algo que está que fue cultivado, sino que está al costado de al la costado ruta, del camino. Se dice que claro. al costado del camino que él recorría para ver al doctor Gatchet. Es una maravilla de cuadro, la verdad que es precioso. Bellísimo, sí. Si podemos ver también otro que es de mis favoritos, Noche Estrellada, qué lindo que es ese cuadro. Una belleza ese cuadro, ahí está. Bueno, acá. Ahí hablamos se dice que del caos y del orden, ¿no? Porque se dice que este cuadro, además de llamarse Noche Estrellada, podría haberse llamado como un cuadro que antecede a una tormenta, ¿no? También utiliza las formas diagonales, muy típica de los impresionistas, esos espirales que forman ráfagas de viento o le dan distintos tonos a este cielo tan azul, tan estrellado, los cipreses que fueron siempre su árbol predilecto, el pequeño pueblo. Y habla también de un momento de tormentoso, porque el movimiento da idea de tempestad, ¿no? No es una noche calma para algunos, otros dicen que precede una tormenta. Te voy a decir algo, hay esa redondita blanca, por decirlo de alguna manera. Sí. Según estudios que han hecho, yo me lo anoté acá para acordarme, dice que desde el punto de vista astronómico. ¿Astronómico? Sí, astronómico. Habría descubierto lo que ahora se conoce como la estrella B corta 838, captada por el Hubble en el año 2004. Según lo que yo pude investigar, que sería esa mancha medio blanca que hay ahí. Sí, muy luminosa. O sea que se habría adelantado... perdón, sí, un siglo prácticamente, porque él muere dentro del siglo XIX, ¿no? Sí, él muere en 1890. Claro, y entonces en el 2004 se descubre esa estrella blanca que tiene este código B corta 838. Bueno, no lo sabía, y que la habría captado en ese momento. O sea, como si hubiera tenido una visión, Van Gogh. Claro. No, porque realmente... Sabemos que el cerebro humano se conoce muy poco. Actualmente se ha llegado a ¿cuánto? A un 20%. Sí, pues si uno se pone a leer estudios sobre el tema del cerebro, hasta ahora el hombre común, parece que lo máximo que se ha podido usar es un 20%, nada más. O sea que hay todo un 80% que es desconocido todavía para los hombres de ciencias de hoy. Hoy, y menos en ese momento. Bueno, siglo XIX ni hablemos. Pero o sea que no sabemos muy bien, lo que hoy a lo mejor se califica de locura, de alucinación, tal vez mañana se califique de otra manera. Porque si apenas se conoce el 20% del cerebro, obviamente que hay capacidades que a lo mejor la tienen determinadas personas, que no la tienen otras, y que a lo mejor se la consideran como de locura y no es locura, sino son habilidades o capacidades que hasta el momento la ciencia no ha podido comprender o conocer. Bueno, aparentemente Van Gogh se habría adelantado prácticamente 100 años, porque él muere ¿en qué año? 1890. Por eso, esto se descubre en el año 2004. En julio de 1890. La conformación de esta estrella que ahora se ha podido captar a través de este telescopio que se bautizó el Hubble, el año 2004. Así que el pobre Van Gogh, que fue un total incomprendido para su época, podría haber sido un visionario. Podría, sí. ¿Por qué no?
sobre todo era un gran observador del Y a lo mejor en esos del momentos cielo. de alucinaciones que tenía, Claro. lograba ver cosas que los demás no. Ahora, hoy hemos planteado desde el comienzo el su dilema muerte. si realmente se suicidó o no se suicidó. Claro. Bueno, algunos dicen que sí, que se suicidó. Perdón, él viaja a París primero porque su hermano y un hijo de su hermano están muy enfermos. Eso lo angustia. Llega a París y retorna, ¿no? Porque su hermano no puede asistirlo, tiene que asistir a uno de sus a su hijo que está muy enfermo. Y se dice que ese es el principio del fin, ¿no? ¿Cómo muere? Él en realidad ya estaba demasiado atormentado por lo que le ocurría debido a que la ciencia no le daba la medicación adecuada. O sea que realmente su vida era realmente Un tormento. una agonía. Claro. Y él sale a pintar a un campo donde estaban unos chicos jugando que eran conocidos de él. Sí. Los chicos, vecinos de Sí. él. Aparentemente una de las teorías es que mientras él estaba pintando en ese campo, a uno de los chicos persiguiendo o cazando, Se le escapó un tiro de escopeta Claro. y le dio accidentalmente a Van Gogh. Van Gogh logró llegar herido hasta su casa, digamos así, Sí, una pensión o en la que pensión, vivía, sí. y logró sobrevivir todavía 30 horas, un día y medio más o menos. Sí, sí, sí. Pero que como conocía a esos chicos porque eran vecinos de él, no los quiso denunciar. Entonces cuando le preguntaron si él había querido suicidarse, él dijo que le parecía que sí. Claro. O sea que en realidad lo vio como una especie de salvación de su vida, por eso no quiso acusar, porque estaba cansado de vivir. Porque realmente padecía atrozmente, ¿no? Otros hablan de que él se había disparado estos tiros. Parece ser que ahora biógrafos, porque hay periodistas que se han dedicado a investigar de lleno la vida de Van Gogh, que inclusive han ganado un premio Pulitzer por un libro llamado Van Gogh, una vida, dos periodistas norteamericanos, y sostienen la teoría de que él no se suicidó, que realmente fue víctima de un accidente de unos chicos amigos o vecinos, y que para él fue una liberación, que ella no daba más con su vida. Por eso cuando a él le preguntaron si realmente él había querido, y él dijo, me parece que sí. Claro. Es una respuesta medio extraña. Sí, sí. No, me parece que sí. Sí. Dijo así. Entonces cabe la posibilidad de esta teoría, de que haya sido producto de una víctima de un... Claro. Aparte, como era un hombre tan religioso, porque era religioso, había sido pastor metodista, Sí, por supuesto. el suicidio es algo totalmente condenado por la religión. Sí. Que haya optado por llegar a un suicidio. Entonces, ahora habría esa nueva teoría de que él no se suicidó, realmente, ¿no? Y bueno, estaba tan ligado a su hermano Theo. Sí, que justamente muere al año siguiente. Que Theo muere muy joven. Muy porque joven, él sí. tenía 37, su hermano tenía 33. No, sí, sí. Era 4 años menor que Sí, él. muere muy joven, inclusive luego su viuda traslada los restos y están los dos en el mismo cementerio. Ahora, ¿no? vos sabés que Theo también muere desequilibrado, ¿eh? Por eso está la teoría de que este gen era genético, Claro. y también en el siglo XX viene la teoría de esta enfermedad que hasta ese momento no se conocía, la porfiria intermitente, ¿no? Una nueva enfermedad, y aparentemente la padecían varios hermanos de esa familia. Así que bueno, el pobre Vincent hubiera vivido este siglo, le hubieran dado la medicación adecuada y bueno, hubiera podido no llegar a tener esos estados tan terribles, ¿no? ¿Vos sabés algo del museo de Van Gogh? Sí, bueno, para los amantes de la pintura, si en algún momento de la vida alguien puede visitar el museo, está en el centro de Ámsterdam, es el museo que reúne la mayor parte de las obras de Van Gogh, más de 200 obras, más bocetos, las cartas, y sobre todo tiene una biblioteca que se estima con más de 26.000 volúmenes dedicados solo a la vida y a la obra, diríamos, es la meca, por decir así, de los admiradores, ¿no? Claro, de Van me Gogh. imagino que los estudiantes de arte también. Por supuesto, en Ámsterdam. A mí es un pintor que realmente me encanta toda su obra, sinceramente, y
Y no me pasa muy seguido, sinceramente lo digo. Y él admiraba a Rembrandt y para mí Rembrandt claro. es lo máximo en cuestión de pintura. Bueno, Lili, un gran placer, Bueno, como siempre. bien. Y bueno, será hasta otra vez que te pueda convocar. ¿Cómo no? Y nosotros nos vamos a cierre del programa. Some green, red roses too. Bueno, para terminar les dejo esta frase tan significativa de Van Gogh, que dijo una vez que el arte es el hombre agregado a la naturaleza. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras, viendo la obra pictórica de Vincent Wilhelm Van Gogh. Será hasta una nueva emisión, Dios mediante. Gracias. And I think to myself, what a wonderful